Pues bienvenidos a SOS Pharma, un nuevo programa. En este caso vamos a hablar sobre la donación adecuada de medicamentos. Vamos a estar con Miriam López de Pharmamundi, que hemos creído que es un tema del que debemos hablar ahora que estamos en plena oleada de donaciones por la situación que se está viviendo en Ucrania. Pues vamos a arrancar como siempre. Vamos a empezar presentando a Cristóbal, que nos visita, nos acompaña como siempre desde Huelva, de Federico Mayo 23. ¿Qué tal, Cristóbal? Muy bien, Antonio. Hoy, para el que me escuche, si escucha algo raro cuando yo hablo, es que estoy en la farmacia, así que si escucháis algo tipo de un paracetamol o algo de esto, que sepáis por qué. Ahí está. Creo que nos podemos reír si te piden supositorio. Bueno, pues nada, antes de arrancar el programa, pues como siempre, recordaros que nos tenéis en Spotify, en iVoox, en YouTube, donde nos podéis seguir los programas, los que hemos ya subido y los que estamos desarrollando, que os suscribáis, le dais a la campanita. Vamos a hacer un poco de streamer, Cristóbal. Hay que darle a la campanita, hay que darle un like. Es muy millennial eso, Antonio. Sí, es que nos hemos vuelto muy modernos. Y nada, también contaros pues que el próximo 20-21 de abril estaremos en Jaén, en las Jornadas Farmacéuticas Andaluzas, que nos han pedido pues que estemos en una de las mesas redondas. Estaremos presentando SOS Pharma y estaremos presentando también el canal de YouTube de Cristóbal, de Federico Mayo 23, en la mesa de divulgación farmacéutica. Así que nada, vamos a arrancar con el programa. Cristóbal, ¿quién nos acompaña hoy? Pues mira, hoy nos acompaña Miriam López Serrano, que yo es una persona de la cual he escuchado hablar muchísimo, porque yo he colaborado muchas veces con la ONG Pharmamundi, y Miriam es farmacéutica titular, tiene un máster en atención farmacéutica y otro en cooperación al desarrollo, y además es consultora farmacéutica internacional en cooperación al desarrollo y en crisis humanitaria, y hoy está para hablar de este tema que yo creo que nos interesa muchísimo a todos y porque hay muchísimo desconocimiento, como es la donación adecuada de medicamentos, que como vamos a ver a continuación, igual algo que parece ser que puede ser muy simple, no es tan simple como aparenta. Así que, ¿qué tal estás, Miriam? Pues muy bien, muy contenta de poder participar en vuestro programa y como te dije por el WhatsApp, enhorabuena por esta iniciativa desde la farmacia, que dais difusión y para el buen uso siempre, ¿no?, de nuestra herramienta que es el medicamento. Muy bien, pues vamos a empezar. Tenemos aquí algunos temas de los que nos gustaría hablar contigo. Quizá deberíamos empezar pues hablando de cuál es el papel del farmacéutico en la cooperación internacional. O sea, que básicamente lo que queremos quienes nos ven, quienes nos escuchan, pues conozcan qué actividades estáis desarrollando desde Pharmamundi o desde todas las ONG que están trabajando sobre el terreno. En general, la cooperación al internacional, el papel que tiene en sí mismo la cooperación internacional. Pues os cuento un poco. El farmacéutico, la verdad que en mi trayectoria laboral en cooperación y en ayuda humanitaria he encontrado muy pocos compañeros farmacéuticos. Es una especialidad que no se ha abierto tanto al trabajo en cooperación en ayuda humanitaria y es muy necesario. Porque nosotros damos todo el soporte y asesoramiento de suministro de medicamentos a las distintas regiones de las comunidades en las que se trabaja, y también tenemos una gran labor en el tema de formación del personal sanitario con respecto al uso del medicamento y focalizando mucho el uso racional. Mi experiencia haciendo el máster de cooperación al desarrollo, antes había hecho el de atención farmacéutica y fue muy interesante porque me vi involucrada en un proyecto. Me fui a Perú. Yo había tenido antes ya una trayectoria hecha en Nicaragua, que cuando acabé la carrera me fui a dar soporte de trabajo con un proyectito que teníamos montado desde la sede de Pharmamundi Andalucía, que recientemente acababa de nacer, llevábamos un poquito tiempo. Y entonces allí hicimos un trabajo también de asesoramiento con el tema de uso de plantas medicinales a las comunidades en las que trabajábamos.
sobre todo dando un perfil de uso con calidad, del tema pues, de cantidad, de cómo conservar, incluso enseñándoles a hacer un poquito de formulación. Y cuando me fui a las prácticas del proyecto de cooperación, había contactado desde aquí con una organización que trabajaba con temas de plantas medicinales, que yo ya lo había hecho. Pero no me dejaron entrar en el proyecto una vez allí, porque bueno, tenían una fórmula como tipo suplemento nutricional a base de varias plantas y no querían cómo descubrir pues, esa composición. Entonces me vi, ¿no?, en unas prácticas en las que no pude, yo a lo que iba justo no podía desarrollarlo. Y entonces empecé a acompañar a otra compañera que estaba haciendo trabajo, ella es optometrista y hacía un trabajo de valoración optométrica de los niños en muchas comunidades en Perú. Y entonces, pues, claro, no era mi área, yo iba más bien de asistente, pero sí pude valorar, ¿no?, que en estas comunidades pues, tenían pequeños botiquines donde el Ministerio de Sanidad le hacía suministros un poco, o sea, no eran suministros continuos, pero bueno, tenían un cierto suministro de medicación. Pero ¿qué pasaba? Que la mayoría no tenían ninguna formación sobre el uso de medicamentos. Entonces encontré escenarios de todo tipo, ¿no? Pues incluso médicos tradicionales que usaban estos medicamentos combinados con plantas. O sea, había mucha problemática con el uso de medicamentos. Y entonces de ahí salió una idea que a través de la organización con la que estaba, pues apostó por dar formación a este personal sanitario y hacían campañas sanitarias donde incluían médicos, odontólogos, enfermeros, pero no había un espacio para el farmacéutico. Entonces, a raíz de mi formación en atención farmacéutica, y sí que tenía allí un grupo de farmacéuticos, pero bueno, estos estaban en Lima, que también se habían formado en atención farmacéutica, y entonces vinculamos el cómo a través de la atención farmacéutica un farmacéutico podía generar muchas formaciones con este tipo de campañas a las que iban también el resto de sanitarios. El farmacéutico tenía un papel muy interesante en pues, formar al personal tanto en farmacovigilancia, que recién se había iniciado ese programa en el país, el uso adecuado de plantas medicinales, el no combinar, el saber, ¿no?, las limitaciones que tiene esto y las interacciones que podía generar. Y se generó algo súper bonito. Llegamos a generar un curso que acaparó a allí es un departamento como una comunidad autónoma donde vinieron muchos profesionales farmacéuticos y estudiantes de farmacia, pues para formarles, o sea, darle indicación de que este trabajo era muy positivo desde el farmacéutico, ¿no?, y se les animaba a salir de las farmacias para difundir este tipo de información, ¿no?, informar y formar a la comunidad, ¿no?, en el uso racional del medicamento. Y fue algo precioso y que los compañeros de Perú pudieron seguir continuándolo con otras organizaciones, y es algo que no sé, que a nosotros con nuestro perfil de trabajo se nos ha encasillado mucho dentro de la farmacia, ¿no? Y desde allí podemos hacer algunas cosas, pero no nos dan como voz para abarcar a más población, a más comunidad. Y yo creo que es un trabajo muy necesario y que estamos formados y preparados para hacerlo. Entonces yo creo que eso, que el farmacéutico, o sea, desde ese inicio yo luego he trabajado en muchísimos escenarios de cooperación y ayuda humanitaria. He podido, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, cuando llegué, solo estábamos 3 farmacéuticos en todo el país. Uno de ellos estaba a cargo de la Dirección General de Farmacia en el Ministerio de Sanidad.
Otro también tenía otro cargo alto que tampoco llegaban a la población, ¿no? Y desde allí, pues, tuve múltiples opciones. O sea, allí pude tocar todos los palos de farmacia, como digo, ¿no? Desde la elaboración de un vademecum para el país, ¿no? De que tuvieran información, ¿no? El personal sanitario, que era básico, porque la mayoría de los asistentes en farmacia, pues, no eran titulados ni en enfermería ni en ninguna rama sanitaria. Entonces, un mínimo de conceptos para poder traspasar a la población era necesario. Luego, pues, trabajos del tema de suministro al país, ¿no? De cómo, o sea, de evaluar el listado general, el listado nacional de medicamentos, generar herramientas de supervisión de esos suministros. O sea, he tenido oportunidad de tocar muchos palos de farmacia en ámbito de cooperación y de ayuda humanitaria. Y somos un perfil muy necesario. Pero ya os digo que son muy pocos los que estamos en terreno. La verdad que... Me parece súper fuerte lo de los 3 farmacéuticos, ¿eh? Sí. Me parece bastante, ¿no? Y en campamentos refugiados saharaui había otros compañeros. Y yo, o sea, otro que era el farmacéutico y está allí trabajando, él es saharaui. Y yo ya está, ya no había más. ¿Sabes? Y es tan importante, o sea, que a tema de selección, de mucha... Todo. Sí, todo. De todo. Tenemos mucho trabajo. Sí. Hombre, donde haya medicamentos. Es lo que tú dices, es que muchos estamos encasillados en lo que es la farmacia y hay que salir de la farmacia también. Sí, aunque a lo mejor... Claro, que tenemos toda esa formación. ¿No? Claro, por supuesto. Y que siempre hay, pues, especialización, como hiciste tú, y que también son salidas que tanto profesionales como personales que merecen la pena. Es que además, además que el perfil de farmacéutico es un perfil tan multidisciplinar que puede abarcar tantos puntos que como profesional como profesional en cooperación, la verdad que se le puede sacar un jugo tremendo, que te puede ayudar a clasificar un botiquín hasta ayudar a una depuración de agua. Las posibilidades son prácticamente infinitas en este campo. Sí. Y yo creo que hay que potenciar, pues, ese salir, ese ir a colaborar en ciertas cosas y salirnos un poco, pues, de nuestro espacio de confort. Sí. Yo animo, no sé, a mí me marcó mucho la primera salida que hice en Nicaragua, y yo ya llevaba tiempo, ¿no? Durante la carrera hacíamos nuestras cositas más, ¿no? En Granada, en mi zona, pero para mí era muy frustrante, ¿no? Tener tanta formación como tenemos nosotros y llegar, ¿no? A trabajar en la farmacia y que a veces, ¿no? No nos dejan ni poder explicarle las cosas por la prisa que tenga la gente, por el nivel, ¿no? de ritmo de vida que llevan, que no se permiten ni escucharnos, ¿no? Dame lo que quiero y me voy. Y entonces para mí era muy frustrante el no poder manejar, ¿no? Y poder poner la información que tenemos. Y de ahí, pues, ¿no? Consideré, digo, pues en este tipo de trabajo sí que puedo difundir esta información y formar a otros. Claro. Es muy bello. Sí. Es ir un paso más allá. No ser un mero testigo, sino al final, pues, transmitir tus conocimientos, aplicarlos sobre el terreno, ver los frutos que dan. La verdad que es una labor muy, muy bonita. Sí. Hombre, y eso que normalmente en estas zonas de las que hablamos, ¿no? Tanto en zonas en las que se coopera de forma internacional y más, o sea, peor en zonas de conflicto, o sea, que hay cierta emergencia pues, ¿sabes qué? Nosotros podemos aportar, aparte de la información, podemos aportar el poder retroalimentar todas las áreas sanitarias. He tenido oportunidad también de trabajar en la emergencia de Mozambique con el equipo STAR de la Agencia Española de Cooperación.
Y fue una labor muy bonita porque mi labor fue la evaluación del suministro del equipo del hospital. Y a raíz de eso, que yo pensaba, ¿no? Que digo, verás tú, no me van a volver a llamar en la vida porque le di muchos puntos a mejorar en temas de selección, de cuantificación, que es la base y al final el grosso de los proyectos es el valor de estos productos. Y luego que se quedaban en el país, ¿no? Que el problema que yo vi es que llevaron medicamentos muy específicos, claro, cada uno para su área, el área de anestesia, el quirófano, ¿sabes? Todos llevaban el material que necesitaban, pero claro, hubo mucho material sobrante y eso genera un problema en el propio país, porque no están preparados para manejar esa medicación, ¿no? Claro, precisamente de ese problema es de lo que queríamos hablar contigo, de ese... ahora mismo tenemos una oleada de a mí me está ayuda. pasando Todo el mundo quiere echar una mano. O sea, todo el mundo quiere echar una mano y es comprensible porque además nos estamos enfrentando a algo que no nos enfrentamos desde hace pues 80 años, que fue la Segunda Guerra Mundial, una guerra pues potente, con una entidad complicada, que sí, que tuvimos la guerra de los Balcanes en los 90, pero esta puede sufrir una escalada preocupante. Entonces, claro, está todo el mundo preocupado, está todo el mundo queriendo ayudar. Pero claro, hay un problema que nadie está atendiendo, que es el de si yo mando todo lo que se me ocurra, después, ¿qué hago con lo que me sobra? O cómo gestiono ese volumen tan grande de manera que se gestione correctamente y no nos encontremos de aquí a un año con almacenes llenos de productos caducados. Bueno, son muchos los escenarios que se dan. O sea, primero, o sea, no es mandar lo que yo creo que van a necesitar allí. Eso es un error de base. O sea, tenemos que tener un listado mínimo de las necesidades de allí que las tiene que emitir el propio receptor de la donación. O sea, porque si nosotros con la voluntad de la ciudadanía, que es mucha y es muy bonito ver, ¿no? Esa voluntad de querer echar una mano, de ayudar y dice, los medicamentos son esenciales, vamos a dar medicación. Pero claro, si yo mando medicación en la que ellos no conocen, ¿no? Hablamos de distintos escenarios, este es uno de ellos, pero mandamos medicación de dosificación que no utilizan. Es que es básico, ¿no? El medicamento, todos sabemos, es una herramienta para mejorar nuestro perfil, ¿no? nuestra salud. Pero si lo usamos bien, ¿no? Si no lo usamos bien, es al revés, ¿no? Nos da problemas, nos puede generar muchísimos problemas. Entonces sí que se han dado muchísimos casos. O sea, esto se reguló en el inicio del siglo, porque antes se habían dado bastantes catástrofes, bueno, ha habido, ¿no? Bastantes catástrofes, ya sea por guerras, por catástrofes naturales. Esto se ha dado muchas veces de la voluntad de ayudar por parte de la ciudadanía y se ha visto, ¿no? Que, yo qué sé, tengo aquí os voy a dar aquí algunos apuntecillos que tengo por ejemplo, mira, dice, en Armenia en el 88 se enviaron 5.000 toneladas de donación de medicamentos, de los que útiles fueron un 42%. O sea, el resto es basura que le estamos mandando, que da problemas de bioseguridad si no se gestiona bien los residuos, le está generando un coste mayor al receptor de eliminar esto. O sea que hay que hacer las cosas según las necesidades del que lo va a recibir. Si no vamos a mandarlo. No sé, también se dieron casos en Eritrea, por ejemplo, en el 89, de mandaron medicamentos sin etiquetar. Entonces se usaron ciertos medicamentos veterinarios para uso humano que generaron problemas de salud a esta gente. En Lituania, en el 94, perdona, me equivoco, fue esto del uso veterinario fue en Lituania. En Ruanda, en el 94, pues mandaron tanta cantidad de donación de productos, ya sea de la ciudadanía o de otras organizaciones,
que se estuvieron, o sea, bastante personal, 3 meses para clasificar todo aquello y que se encontraron también pues muchas cosas a punto de caducar o caducados, envases que no estaban bien etiquetados, genera más problemas. Entonces, la ayuda, mientras mejor gestionada y dirigida esté, Claro, mayor beneficio le vamos a sacar. Es que podemos estar generando un problema logístico, pues ya no solo de llevar ya no es solo cogerlo, lo cojo del punto A, lo llevo al punto B, no, es, lo tengo en el punto A, clasifícalo, gestiónalo, prepáralo, envíalo, llega allí, y ahora, cuando llegues allí, si llegues allí, el que lo recepciona te dice, vale, ¿y esto qué es? ¿Qué me has traído? No me sirve, porque no me has preguntado lo que me hace falta. Es que no necesitamos primero esa información, que nos llegue esa información y después mandar el envío para no acabar haciendo un gasto innecesario y que esa buena obra que quiere hacer todo el mundo para el final quede en un nada. Que al final... Sí. Sí, lo bonito es eso, que se hace con buena voluntad, pero reconduciéndola. A mí ayer, por ejemplo, una chica, ¿no? De aquí en el ayuntamiento del pueblo están recogiendo de todo, ¿no? Para mandar. Y venía con su tarjeta sanitaria. Ella padece de jaqueca y me dice, bueno, me voy a llevar pues, dos medicamentos que tenía. Dice, lo otro me lo sacas, que lo voy a dar para que se lo lleven a Ucrania. Digo, pero es que no sabemos si tu medicación está en el listado de allí. Es medicación muy específica. O sea, si me dices algo más general, como un paracetamol o tal, vale, pues llévatelo para allá y lo sacas tú para llevarlo allí. Pero que tampoco, o sea, cuando sale del canal farmacéutico el medicamento, ya no tenemos un certificado de calidad, no tenemos ese control y no podemos certificar esto. Claro, eso es como... Por ejemplo, en campamentos me ha pasado muchas veces se hacen donaciones. O sea, allí hay una organización que se encarga del suministro de medicamentos oficial del Ministerio de Sanidad, con los que yo he estado colaborando pues, con varias organizaciones, que el proyecto ha pasado de una organización a otra y bueno, he colaborado con varias. Yo tengo un tránsito largo allí y bueno, y entonces te encuentras que mandan medicación en las caravanas solidarias, que se hace varias veces al año, sobre todo mandan gran cantidad de medicamentos de la población, de la ciudadanía, ¿no? que los dona, y que la respuesta de los compañeros saharauis cuando abren las cajas, ¿no? Y dice, ya nos encontramos otra vez lo mismo, esto está caducado, esto nos van a dar nada más que basura, o le falta un mes para caducar, y ahora qué hacemos con todo esto, le generamos más problemas. Y también el desánimo, ¿no? Es decir, están preparados para recibir la medicación, esas donaciones, y dices, ya tenemos la misma situación. Claro, y al final les das un chasco. No. Claro, le da un chasco y le da un problema, porque ahora incinera todo eso. Pues después ahora tienes allí 200 kilos de medicamentos que cago con esto. Claro, allí ahora, por ejemplo... ¿Cómo desecho yo ese medicamento, por ejemplo, sin que me contamine el acuífero? O el aire también. O el aire, o que se me envenenen los animales, o es que se pueden dar 1000 casuísticas. Entonces, ahí se están generando ciertos problemas que con ese paso previo de información y de análisis de la necesidad, pues podríamos estar evitando. Claro, y que al final eso también tiene un coste económico el gestionar después eso para destruirlo, para lo que sea, que es dinero que se podría invertir en la propia crisis o en cualquier otra cosa que fuera necesario. Claro, yo lo que les decía al Ministerio de Sanidad de allí en campamentos es que elaboraran del listado nacional que se va revisando cada X años, que lo pusieran en la página del Ministerio para que, y un gran cartel que dijera ateneros a esta medicación, no a otra. Todo lo que no sea esto no se considera medicación esencial, y si no es esencial no lo vamos a enviar fuera, porque no sabemos si tenemos pacientes que necesiten este medicamento, no lo sabemos.
Entonces vamos a generar un gasto de logística y un gasto posterior de eliminación que nos podríamos estar ahorrando y podríamos estar utilizando ese dinero en otra cosa. Exactamente. Entonces, vamos a hacer un poco de didáctica. ¿Cómo debemos comunicar? ¿Cómo hay que hacer bien una buena donación de medicamentos según tu criterio? Según mi criterio, esto está ya marcado por la OMS, marcó una directriz a raíz de todas estas catástrofes que os he comentado, algunas de ellas, pues se marcaron unas directrices para saber donar, ¿no? Y la Agencia Española del Medicamento también tiene unos requisitos para poder donar esa medicación, ¿no? Entonces muchas veces que la gente se manda por otros canales, no lo hacen así, pero es una información que debemos tener en cuenta y es esto que estamos hablando. O sea, la lógica es esta. O sea, que primero tener en cuenta las necesidades del receptor. O sea, es lo básico. Generar un canal de comunicación bueno entre el donante y el receptor. Comunicar, o sea, tanto la sustancia, o sea, respetar los deseos y la autoridad, lo que tienen allí aprobado. O sea, no te voy, ahora o sea, es ilegal realmente mandar medicación que no tienen aprobada en la región, en el país, ¿no? Idénticas normas de calidad que nosotros tenemos. O sea, ¿quién de aquí se compra un medicamento, yo qué sé, que esté, que acceda a un medicamento que el envase esté estropeado, que esté medio envase, claro, o sea, gastado? Pues mínimo, o sea, lo que queremos para nosotros, llevarlo a los demás. Claro. O sea, mínimo, y más teniendo en cuenta, pues yo sé, según las regiones, pues qué consideraciones de almacenamiento tienen allí, muchas cosas, ¿no? El tema de medicamentos termolábiles, pues no pueden mandarlos de cualquier manera, ¿no? Claro. Una insulina o... No. O sea, necesita una cadena de custodia, que es lo que nosotros tenemos aquí. Eso mínimo hay que respetarlo. Claro, es que eso es como el eterno debate que si el medicamento sale de la farmacia, el medicamento no vuelve a la farmacia, porque uno ha salido por la puerta, yo no sé dónde ha estado. Yo no sé si el típico que te dice, es que está en mi casa. Eso me lo dices tú. Muy bien. Eso me lo estás diciendo tú, pero yo no sé si tú te has dejado el medicamento en el coche a 45 grados en Sevilla. Yo no lo sé. Además, yo como no tengo constancia de cuál es la cadena de custodia, cuáles han sido las condiciones de conservación, pues no puedo poner este medicamento otra vez en circulación. Y esto es lo mismo que tenemos que aplicar en este tipo de situaciones. Tenemos que tener un criterio mínimo de conservación de los medicamentos y no debemos, por lo menos salvo que fuera no hubiese otro remedio, los medicamentos caducados, los medicamentos que no sabemos dónde han estado, ponerlos en circulación es muy complicado. No, y sobre todo el concepto que es feo, ¿no? De lo que a mí me sobra, yo te lo doy, ¿no? Sí. Que al final lo que decías tú de en el pueblo saharaui, al final ¿qué nos están mandando? Pues basura. Y al final. Y que pasa en muchos sitios. En Guinea me lo encontré, por ejemplo, a través de... Yo trabajaba con una fundación de religiosas que, claro, tenían aquí o sea, tienen muchas, bueno, no son cadenas, pero tienen residencias de ancianos y, claro, que ahí hay mucha migración sobrante de pues, ancianos que van falleciendo, pues la medicación la van almacenando y la mandan para estos sitios, claro. Ahora te encuentras medicación muy específica, geriátrica, que en una población que no la necesitan. Entonces, esto lleva a confusión, eso, y siendo personas que no conocen ni la sustancia, y es un poco, o sea, un arma de doble filo, no es un arma directa. O sea, claro. Y luego genera que se potencie el tema del mercado negro de venta de medicación, que es muy típico ver en los mercados donde se vende el pescado, te venden una tetraciclina, tal cual.
Sí. Hablemos de resistencias antibióticas. Sí, 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 sí. Es otro problema. Vamos, eso es una cosa que a mí también me preocupa con todo esto, que sé que muchas cosas las que se te van a mandar ahora van a acabar en a saber dónde, porque también es un poco la magia de la donación adecuada de medicamentos, que al final te garantiza de que hay alguien que va a recibir ese Claro. medicamento y que lo va a gestionar correctamente. Necesitamos usar canales que ya estén certificados para poder hacer estos envíos. Y qué mejor, pues, organizaciones, entidades que vienen trabajando mucho tiempo y que saben cómo guiarlo, y no a cualquiera que diga yo voy para allá, dame todo lo que podáis. Porque al final eso va a generar apertura de mercado negro, de generar problemas con el uso de esa medicación. Claro. Y más ahora como está toda la cosa, que ya hablando un poco más de lo que es la gestión de recursos, porque al final si yo, por ejemplo, individualmente cojo mi cajita de medicamentos y la mando a X sitios, ahora mismo como estamos, como está la gasolina, como está la luz, como está el tema del transporte, es que me voy a gastar un dineral que podía reinvertir en una entidad que gestionara eso de una manera más eficiente y que se pudiera aprovechar eso de una manera mucho más eficaz, que repercuta al final en una ayuda directa en personas que lo necesitan. Que yo, vamos, también eso es lo que yo le explico, por ejemplo, aquí a la gente. Claro, yo también. Y otra cosa es que respetemos la legalidad, porque es ilegal, o sea, sin permisos previos de la agencia española, de exportar medicación a otros países. Es ilegal. O sea, si te pillan en aduana, te generan muchos problemas. O sea, que puede dar lugar a... Que no me gustaría estar yo en una situación de crisis, una situación complicada, y verme con un porrón de medicamentos y decir, ¿esto para qué es? Porque no entiendo que, no sé, o sea, a lo mejor no está adaptado, porque yo creo que también hay que adaptarlo, ¿no? Para el idioma, o bueno, lo recomendable, creo entender, pero que se vea, pero que tú identifiques claramente qué medicamento es para que lo puedas usar bien. Claro, y si esto se manda a marcas comerciales que a lo mejor no existen, eso es un problema. Vamos, yo no me quería ver nunca en esa tesitura. Estas directrices de las que hablo de la OMS marcan esto, ¿no? Que estén mínimo con la denominación común internacional, o sea, que sea muy claro tanto la dosificación, la formulación de la medicación. Sí. Incluso, pues eso, las dosificaciones. Aquí nosotros en España usamos medicamentos que en el resto de Europa pues no los tienen aprobados, por ejemplo, ¿no? O dosificaciones que no usan en el resto de Europa. En nuestro caso, por ejemplo, de ibuprofeno 600, somos el único país de Europa que lo tiene. O el caso de, por ejemplo, el metamizol. Recuerdo que aquí lo usamos muy asiduamente y en el resto de Europa es como una locura, no lo encuentras. No es... Hombre, lo que ocurrió hace poco con unos ingleses, no me acuerdo cuándo fue, pero fue hace 4 o 5 veranos, de unos ingleses que precisamente tomaron metamizol y se lió un poco con eso. Claro. Por ejemplo, en campamentos de refugios saharaui que estuvimos haciendo una revisión del listado nacional, se hizo un equipo multidisciplinar de médicos, enfermeros y otras organizaciones que también trabajan en materia sanitaria. Y yo trabajaba en una organización alemana, ¿no? Con la que trabajaba, se llama Médico Internacional, la que llevaba el proyecto de suministro, y nos encargábamos de hacer esto, ¿no? De la evaluación y revisión del listado nacional. Entonces, en campamentos están acostumbrados al uso del metamizol porque las donaciones las hacemos desde aquí, ¿no? La mayoría. Entonces, recuerdo hablar con el director de la organización, que él se negaba en rotundo a que el metamizol estuviera en el listado, ¿no? Pues él, desde su perspectiva de Alemania, ¿no? Dice, es que esto es una locura que esté el metamizol dentro del listado nacional. Y la OMS, el listado modelo de la OMS, no lo tiene. O sea, podéis revisar que en analgésicos son 3 o 4 los que hay. Creo que ni el diclofenaco está aprobado, o sea que son poquitos. Y nosotros metíamos el metamizol allí, pero por exigencia de los sanitarios que venían usándolo.
Y claro, y yo le daba la contrapuesta al director alemán diciéndole, digo, es que en España sí que lo usamos y lo tenemos aprobado y, o sea, que dependiendo del país usamos una medicación u otra siendo cosas, ¿no?, muy comunes, no que estemos hablando de medicación muy específica, sino medicación muy común, ¿no? Y más en las crisis humanitarias que habrán necesidades muy concretas, que a veces las cosas Claro, no claro, son tan claro. fáciles. Bueno, y que también mucha de esta medicación que se necesita en España necesita prescripción médica, que tú tampoco puedes estar Pero no, claro. mandando Aquí todo eso. antibióticos ni... Pero hablamos de eso, de las donaciones estas que llegan de particulares a través de las caravanas y demás que... Bueno, pues, Y ¿hacia dónde debemos reconducir ese buen sentimiento de la donación? ¿A qué entidades podemos acudir para mira, entidades que trabajen, sobre todo ¿no?, que en las emergencias son lo que más nos evocan todo este tipo de voluntad, ¿no? Como en la situación en la que vivimos ahora, por reconducirnos a organizaciones que ya lleven años trabajando en esto y con sus certificados, ¿no? Por ejemplo, no sé, todas las organizaciones que trabajen en ayuda humanitaria, porque o sea, hablemos de dos partes, ¿no? La cooperación internacional tiene dos ramitas, ¿no? La cooperación al desarrollo, que es apoyar, ¿no?, al desarrollo de las áreas de distintas regiones, pues a mejorar, ya sea, ¿no?, ya sea en salud, en educación, en lo que sea. Y otra cosa es la ayuda humanitaria, que es en situaciones de emergencia, ya sea por conflictos armados, ya sea por catástrofes naturales. Son diferentes. La ayuda humanitaria trabaja en a poder mejorar, ¿no?, las necesidades de la población desplazada o la población que ha sido víctima de esta catástrofe. Y entonces es algo puntual, ¿no?, de darle alimentos, abrigo, medicación necesaria, pero es algo muy puntual. Para eso ya hay muchas organizaciones que trabajan en esto. Ya, por ejemplo, no sé, te nombro Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, Farmamundi trabaja, tiene un área de ayuda humanitaria para el envío y tienen los kits aprobados por la OMS de emergencias que abarcan, o sea, para 100.000 personas para 3 meses. O sea, hay formas que dice, mucha gente se niega porque dice, es que el dinero, ¿dónde va a ir el dinero? No, pero es que estas organizaciones ya tienen mucho tránsito, mucho tiempo de trabajo en esto y va directo, ¿vale? Y tienen todos los permisos legales para poder hacerlo. Hay personas que te argumentan eso, que no sé dónde va a ir el dinero, no sé qué van a hacer con ello. Pues mira, me parece interesante que, por ejemplo, nos hables de esos kits de Farmamundi. Por Ayuda ejemplo. humanitaria. Sí, sí. Eso está muy interesante, la verdad. ¿Qué son? ¿Qué pueden contener? Y cómo se invierte las donaciones de las personas en esos kits? Hombre, normalmente estos kits salen ya sea, ¿no?, por financiación gubernamental, pero que también, o sea, hay posibilidad de que se junte un número de gente y puedan llegar a comprar un kit de estos. Que eso se puede ir hablando con la organización que la financiación puede venir de un lado o de otro, pero que el kit es el mismo, ¿no? Y pues es medicación del listado modelo de la OMS en base a, o sea, es lo que ya está aprobado de forma internacional y que cubre las necesidades prioritarias de la población en una situación como la que tienen. Entonces es lo más efectivo, eso es lo más efectivo. Y mandar de otra manera, o sea, alimentos, ropa, pues no da ese problema, no genera ese problema. Claro. Pero la medicación sí, la medicación necesita un soporte profesional ahí para poder La medicación trabajar. es un artículo que necesita una supervisión continua y que necesita un apoyo técnico que no te lo da pues otros artículos pues como la ropa, por ejemplo, que la puedes clasificar y la mandas embalada, pero el medicamento necesita un cuidado especial, un mimo, que hay que tener cuidado con él y porque es importante cuidarlo cuando se tiene, cuando se manda, y cuando se tiene y cuando hay que eliminarlo. Exactamente. Que son pasos que después también se nos olvida que ese último paso también existe. Claro. Exactamente.
que, no sé, que a nivel de ciudadanía pueden ver el medicamento pues, como un recurso más, como, ¿no? Como un alimento, como una pieza de ropa y ya está, pero no es así, ¿no? Necesita un profesional detrás de él. Y no se puede dejar en cualquier sitio, no se puede almacenar. Es que como lo tenemos tan a mano, ¿no? En la ciudadanía lo tenemos tan a mano que creemos que ya está, que esto es como cualquier cosa. Es que es fruta. No sé, yo pongo el ejemplo mucho de esto no es fruta, esto es un medicamento. Sí. Mucho que además pasa mucho con lo que has comentado antes, del tema del por qué el ibuprofeno 600 está aquí y no en otro lado. En otro sitio. Exactamente. Claro. Y eso que, no sé, creo que desde las farmacias podemos hacer un trabajo bonito también, ¿no? Concienciando al personal en esto. Es necesario. El poder difundir esta información, y desde atención primaria, yo este año estamos haciendo un curso con Farmamundi, se llama Saludemia, y tengo oportunidad de poder compartir estos conocimientos de acceso a medicamentos esenciales con muchos compañeros sanitarios que están, ¿no? trabajando, y yo lo que les digo, ¿no? Lo que más tenemos que trabajar aquí es el uso racional de medicación, y la base es desde el prescriptor hasta el paciente, ¿no? Pasando por la farmacia, y le animo mucho a que se paren 5 minutos más con ese paciente, y cuantas menos medicación le ponga, mejor, aunque él te lo exija, el poder razonar con el paciente a eso, ¿no? No sé, y datos que son escalofriantes, que el 80% de la población usamos, o sea, mentira, el 20% de la población usamos el 90% del mercado farmacéutico a nivel mundial. O sea, que somos los países del norte los que tenemos un abuso impresionante de la medicación. Y que deberíamos, ¿no? plantearnos un poco desde todos los canales el reducir esto a lo máximo, ¿no? Es que eso pasa mucho. Dice tú, es que te cuentas personas que dicen tú, ¿y tú para qué estás tomando esto? Si no... ¿Cuántos omeprazoles mal prescritos? Mira, me pasó... Además, que pegaste la tarde. Os voy a poner un ejemplo que me hizo mucha gracia, que yo creo que merece mucho la pena contar, porque me quedé... me reí por no llorar, como se suele decir. Estoy atendiendo a una persona y le digo, bueno, ¿y este diazepam por qué lo estás tomando? Y me dice, como relajante muscular, por un accidente de tráfico que tuve. Y le digo, bueno, ¿y cuándo tuviste el accidente de tráfico? Hace 43 años. No, pero me dijo, hace 12 años tuve el accidente de tráfico, digo yo. ¡Qué buena contractura! ¡Ostras! Digo, vamos, se te habrá pasado ya, ¿no? Me dice, sí, un poquito. Ese tipo de medicamentos, yo incido mucho en eso también, desde la farmacia, desde las formaciones que hago también, porque abusamos, o sea, de que, abusamos. Y que son medicamentos para meses, o sea, para meses, y la gente lo ve que ya la vida entera, o sea, tomando eso, y si no lo tiene... La inercia terapéutica es clara y evidente, y el sistema sanitario no está sabiendo solucionarla. Hay una inercia en los tratamientos que no tiene sentido, pero que no hay manera de solucionarla. Y sobre todo este tipo de medicamentos, ¿no? De temas que ya estamos tocando un poco de salud mental, ¿no? De antidepresivos, ansiolíticos, son de los que más salen en la farmacia, vosotros lo sabéis. Y entonces se ve, ¿no? que hay una gran laguna en nuestro sistema sanitario en lo que es la atención de salud mental. O sea, yo les digo, prefiero no tener que tuviéramos un agente de salud mental, ya sea un psicólogo, un terapeuta en el centro de atención primaria, para poder derivar estas situaciones que la prescripción es muy rápida, ¿no? Y luego se eterniza para toda la vida. Sí. Por eso, que hay que acaparar menos. Que tenemos que ser más responsables con los demás. Sí. Pues yo creo que hemos tocado un poco todos los palos. No sé si nos quieres comentar. No sé si nos quieres comentar algo más, Miriam, algo que te gustaría decir así. A mí
A mí me gustaría, no sé, pues a todos los que nos oigan y que puedan hacer difusión de que la donación de medicamentos se haga de la forma, o sea, de la mejor forma posible y que son estas, ¿no? Conduciéndonos hacia organizaciones que ya tienen un tiempo bastante largo en trabajo y están muy tecnificados y tienen sus capacidades. Y luego también quiero hacer un llamamiento ¿no? a la población, porque sí que es verdad que la situación actual que vivimos da mucho miedo y ¿no? Y que mucha gente, hay muchísimos refugiados, pero que no olvidemos que conflictos armados Hay siempre. actualmente hay muchísimos abiertos. Hablemos, no sé, del caso de Etiopía o ¿no? Todos los refugiados sirios que no tienen entrada regular, ¿no? hacia nuestra zona, que también es, ¿no? Que todos somos personas, todos somos humanos y no solo porque, ¿no? nos pilla más de cerca ya no involucramos más, pero o sea, la situación es generalizada y yo tengo la esperanza de que si se abre la mano para estos refugiados se abra para todos, ¿no? Para todos los que están, ya tanto los que están saltando la valla en Melilla como todos los que están escapando de una situación muy difícil. Es que eso, que son personas. Exactamente. Al final nos olvidamos muchas veces que detrás de lo que nos enseña la tele, lo que hay son personas. Hay personas. Hay personas, muchas personas, sí. Y todos tenemos las mismas necesidades. Exactamente. Bueno, pues desde aquí nuestro granito de arena, ayudar en esa labor de las organizaciones que están trabajando ahí sobre el terreno. Y nada, darte las gracias por estar con nosotros, Miriam. Muchas gracias a vosotros por invitarme. A la llamada invitarme. de SOS Pharma. Cualquier cosa que necesitéis de difundir información, que necesitéis, este canal está abierto, este canal está para que los farmacéuticos pues podamos tener un hueco donde poner en valor nuestra labor y poder contar lo que hacemos. Y cuando quieras, pues aquí nos tienes. Muchísimas gracias. Me encantaría participar con vosotros en más sesiones cuando se pueda. Quiera, preparamos el tema y lo difundimos. Nosotros esto es algo que hacemos de forma altruista, que Cristóbal, a Juanpe, que no puede estar con nosotros, que es el otro compañero, y a mí pues nos gusta hacer en nuestros ratitos libres. Y aquí estamos intentando pues poco a poco aprender, vamos aprendiendo y vamos haciendo pues un poquito de esa labor divulgativa, sacándonos del mostrador de la farmacia. Y nada, yo os voy a dejar con una frase que tengo aquí en un cartelito. Yo me compro un cartelito de esto con luces que iré actualizando todos los programas. Tengo aquí una frase del Pali, que no sé si lo conoces, que era un cantado de Sevilla, que se le atribuye una frase que dice: habría que hacer menos misiles y más pavillas de bacalao. ¡Ole! Así que me parece una filosofía que deberíamos implantar. Menos misiles y más pavillas de bacalao. Así que nada, mucha suerte en todo lo que hagáis. Cuando quieras, tienes aquí el canal. Y cerramos el programa de hoy. Muchísimas gracias. Hasta Buenas tardes. Hasta luego.